En esta oportunidad, en el programa nos acompaña nuestro hermano Carlos Hoyos, quien compartirá algunos alcances con respecto a este tema de la educación financiera. Hermano Carlos, muy buen día, bienvenido. Muy buenos días, Fabián. Es una alegría esta mañana compartir aquí en este espacio de Renueva. Qué gusto tenerle una vez más después de ya... ¿Algún tiempo? Un año. Un año. Y estamos de regreso por la gracia del Señor para seguir tocando puntos importantes que nos hablan a nosotros con respecto a la administración. Así es. Bueno, sabemos de que la administración no cambia. Nosotros continuamos día a día siempre administrando lo que Dios nos da, sea tiempo, sea talentos, sea recursos financieros, e incluso no teniendo algunos de ellos, pero tenemos un cuerpo que es de nuestra completa administración. Claro, y el Señor nos da esta facultad para que nosotros podamos hacer uso de ella de la manera más adecuada. Así es. Con sabiduría. Así es, con mucha sabiduría. Entonces, como esto nunca termina, solamente rendiremos cuenta a Dios cuando Él lo pida, ¿no? Claro. Entonces, en los programas que compartimos con una audiencia variada por el canal de YouTube y también las páginas aquí en Facebook, queremos decirle que este día es un día para aprender más. Y bueno, aquí está con nosotros nuestro hermano. Cuéntanos de qué vamos a hablar hoy día. Vamos a dar un alcance a las personas porque este tema de lo que es la administración abarca muchas cosas, pero nosotros lo puntualizamos en algunas cositas que nos van a beneficiar porque nosotros administramos desde ese pequeño tomate que traemos del mercado para el almuerzo y muchas cosas más. Entonces, hablemos un poco de este punto. Así es. Mire, el día de hoy, Fabián, nosotros vamos a tocar, como ya tú mencionas, la administración de todo lo que Dios nos ha dado implica de la decisión más pequeña que nosotros podamos tomar en nuestra vida hasta la decisión de más largo alcance que podamos tomar, como puede ser una carrera de estudios, el tema del trabajo, como en la cosa más pequeña, como lo acabas de mencionar, en la pequeña compra que realizamos, ya implica ejercer administración. Por supuesto. Y todo esto nos ayuda a nosotros a hacer uso correcto de también la economía. Exacto, exacto. Entonces, ahora, bueno, nosotros estábamos meditando en la palabra de nuestro Dios, que es el manual que nosotros tenemos de administración, ¿no? Por supuesto. El mejor manual. El mejor manual. Podemos tener muchos libros que nos hablen acerca de esto, pero los principios bíblicos son de muy largo alcance. Amén. Y que tienen resultados maravillosos. Entonces, veíamos, al menos en mi perspectiva, para tratar un tema de profundo interés para nuestros hermanos, nuestros amigos, que es el tema de los hábitos en la vida de un mayordomo. Los hábitos de un mayordomo. Sabemos nosotros, por el diccionario, que un hábito es la acción repetitiva de algo que nosotros podamos hacer, sea bueno o no necesariamente bueno, sino también puede ser malo. Hay hábitos buenos y hay hábitos malos. Y dice el Espíritu de Profecía que el conjunto de los hábitos forman el carácter de la persona. Sabemos que nuestro Dios, cuando regrese o cuando nos pida cuentas, Él lo que va a mirar de nosotros es el carácter. Por supuesto. Es el carácter. ¿Qué tipo de carácter hemos nosotros formado de acuerdo a la suma de decisiones diarias? Claro. O sea, ¿qué tan bien administraste mi tiempo, mis talentos, el dinero que coloqué en tus manos? Por supuesto. Y ahora, todo lo que yo te di, ¿qué carácter es el que yo encuentro? Ok. Porque Dios lo que más viene a buscar, dice... ¿Cómo lo cultivó? ¿Cómo lo cultivó? Exacto. Lo que Él más desea de nosotros es que su carácter sea reproducido perfectamente, dice en el evento de los últimos días. Amén. Sea reproducido perfectamente en su pueblo. Entonces, para ello tenemos que tener en cuenta de que la base para formar un carácter es el hábito. Por supuesto. El hábito. Entonces, aquí la pregunta siempre en suma sería... ¿Qué tipo de hábitos formamos? Claro. Hemos formado, porque ya a nuestra edad, en la que nosotros nos encontramos, con 30, 25 años, nosotros ya pasamos por un proceso de formación. Por supuesto. La infancia es un proceso en el que el ser humano
va formando, por las acciones repetitivas, va formando un determinado hábito. Por ejemplo, si es que los padres inculcan en sus hijos a levantarse a un determinado horario y eso lo va repitiendo por 5 o 10 años, es un hábito que ya va a formar el carácter de esa persona. Y siempre se va a levantar a esa hora. Más o menos en esa hora. Claro. Uno puede decir que llegue, mire, a 30, 40 años y uno no se explica cómo es que su cuerpo ya se acomodó a una determinada acción. Se acostumbró. Se acostumbró a un determinado, a un hábito. Por supuesto. Hizo de la acción repetitiva un hábito que en consecuencia forma su carácter. Así es. Porque cuando uno tiene 40 años, uno lo que más desea es de que ya tiene un carácter formado y obviamente sea una persona respetuosa del tiempo. Claro. O sea, sea puntual, ¿no? En pocas palabras, sea puntual. Pero no nos podríamos imaginar que a una persona que tiene 40 años siendo impuntual. Significa de que... Así se formó. Se formó mal. Se formó mal. O sea, tuvo una formación desde los primeros años defectuosa. Siempre tenía la oportunidad de hacer mención de que tenía que llegar temprano, lo tenía en la teoría, pero no en la práctica. Exacto, cierto. Entonces, ¿cómo es que se forma la práctica? Justamente por la repetición de esos hábitos. Muchos a veces podremos decir a veces que las costumbres o los hábitos son malos, pero no. Mire que nuestro Señor Jesús tenía un hábito. Dice en el libro de Lucas que él tenía una costumbre. Levantarse muy temprano. Claro, levantarse muy temprano, pero dice que todos los sábados Jesús asistía a la iglesia. Al templo. Bueno, en ese momento, el templo. O sea, es para que nosotros podamos notar de que no todas las costumbres son malas. Por supuesto. No todas las costumbres son malas. Depende el objetivo sobre el cual nosotros diseñemos esa costumbre o ese hábito. El profeta Daniel tenía un hábito. Oraba. 3 veces al día. 3 veces al día. Él tenía horas específicas incluso. Específicas para la oración. Para la oración. El apóstol Pablo también tenía un hábito en Hechos 17, para nuestros amigos que lo pueden buscar, que dice que todos los sábados, al igual que Jesús, le gustaba estar en las sinagogas. Entonces vemos que los grandes hombres de Dios tuvieron hábitos. Por supuesto. Y muchos de ellos hábitos en común. Y estos hombres, si nos damos cuenta, porque ya usted mencionaba algunos nombres, Jesús fue un hombre de renombre. Sí. Daniel fue el segundo al mando en el imperio de Babilonia. Exacto. Y hablando de Pablo, fue uno de los ministros más grandes que Jesús ha tenido en todos los tiempos de la historia de la predicación del Evangelio. Entonces, justamente, vamos notando, amigos, hermanos que nos visualizan, de que los hábitos buenos forman gente exitosa. Qué bendición, ¿no? O sea, como tú mencionas, ¿no? El hecho de Daniel, el hecho de Pablo, de nuestro Señor Jesús, fueron gente que se dedicaron a cumplir un propósito en su vida. José también. José. También. Exactamente. Tuvieron hábitos buenos y evidentemente resultó en éxito para ellos. Miren lo que dice en el Testimonio para la Iglesia, en el tomo 4, la página 443. Quiero compartir con nuestros hermanos. Cada uno de nosotros será aquí y por toda la eternidad lo que nuestros hábitos hagan que seamos. Interesante. Los hábitos dice que van a hacer de nosotros lo que somos aquí, pero también van a determinar dónde estaremos. De aquí van a determinar a 1 año, 2 años o más. En esta tierra, claro. Pero también van a determinar nuestro futuro, si es para eternidad o es para perdición. Son 2 puntos. O sea, es interesante notar, hermanos, de que la formación de un hábito en su hijo va a determinar si quiere que su hijo se pierda o se salve. Wow, esa formación que se da, ¿no? Es interesante cómo es que un pequeño acto de temprana edad, a temprana edad va a ser determinante en la vida de un niño, Claro. Las vidas de los que cultivan hábitos correctos y son fieles en todos sus deberes serán como luces brillantes que cubren la senda de otros. Siempre notamos y resaltamos las virtudes de las personas que tienen hábitos buenos, ¿no? Claro. Y cuando la persona no tiene un hábito bueno, entonces como que siente de que la luz
del que tiene un hábito correcto Lo opaca. o lo opaca, ¿no? Se siente cómo es que esta persona es disciplinada, es estudiosa, es puntual, y ahora yo lamentablemente no tengo esa manera de ver estas cosas. Pero muchas veces nosotros vemos solamente los resultados, pero no vemos el detrás del resultado, Claro. las causas de ¿Cómo eso. llegó hasta ¿Cómo ahí? llegó hasta allí esa persona exitosa? Entonces muchas veces nosotros vemos a un profesional o a un doctor, ¿no? Por supuesto. A un doctor que ya logró tuvo grandes logros en su vida profesional. Incluso lo admiramos. Lo admiramos, pero nosotros admiramos solamente el resultado. Pero no el Pero detrás. no admiramos que cuántas noches sin dormir, cuántos días de dedicación para un determinado examen, cuántos años le costó para llegar hasta allí. La formación. La formación. Entonces todo estuvo en la formación del hogar, desde los primeros, Por supuesto. desde los primeros años. Entonces, qué interesante notar es, Fabián, que la palabra de nuestro Dios nos da ejemplos abundantes de lo que surge de buenos hábitos. Por eso una persona que hace exactamente lo que la Biblia dice Sí. es una persona de éxito. Exacto. Entonces, notamos aquí que un hábito es una decisión arraigada en la vida de una persona. Esto es, yo ahora, que tengo ya más de 30 años, yo ya me acostumbré a un hábito de levantarme a determinada hora. Claro. Pero, ¿qué pasaría si es que yo quiero de alguna manera cambiar ese hábito? Me va a costar trabajo. Por supuesto. Me va a costar trabajo. ¿Por qué? Porque tengo que repetir una acción. Imaginando, yo el día de hoy me levanto tengo la costumbre de levantarme a las 8, un ejemplo. Claro. Entonces, si es que yo a mi edad decido dar un paso atrás y decir, mire, lamentablemente no estoy en el camino bien. Claro. No es la hora adecuada para levantarse, tengo que levantarme a las 5. Entonces, para mí retroceder ya es algo bien complicado. Es difícil, pero no imposible. No imposible, sí. Pero dar un paso atrás en un hábito es algo muy complicado. Claro. Es como decir, el árbol que ya empezó a torcerse ya es más complicado que cuando Estaba pequeño todavía. estaba pequeñito. Era mucho más fácil. Entonces, de alguna manera este tema de administración o de mayordomía lleva hasta la misma raíz del hogar. Claro. Es Porque que ahí inicia todo. Porque le enseña a los padres, quiero tener un hijo que sea un buen mayordomo, quiero sea un buen administrador de los que Dios le ha dado. Fíjese en sus hábitos. Fíjese en sus hábitos. ¿Qué hábitos son los que su hijo repite todos los días? Entonces, Claro. allí nosotros podemos encontrar el éxito, el futuro del éxito de ese muchacho. Entonces, yo no podría imaginarme que a un padre tenga un hijo que se levante tarde y pueda pensar de que en el futuro sería un estudiante exitoso. Un hombre que pueda sobresalir. Que sobresalga. Difícil. Y los grandes hombres de Dios, como mencionamos ya en el inicio, sabían estas cosas. Claro. ¿Cuál era la formación de Jesús? ¿Cuál fue la formación de Juan? ¿Cuál fue la formación de José? En sus primeros años ya se colocó la semilla. Claro, y ellos lo cultivaron. Y ellos empezaron a cultivar esos hábitos y fueron hombres que sobresalieron. Qué bendición. Exacto. Entonces, vamos a nosotros en breve, llevando siempre todo al punto espiritual, pero teniendo lecciones muy importantes en nuestra vida material. Por supuesto. Uno de los primeros hábitos debería ser buscar a Dios todas las mañanas. Es el primer hábito que deberíamos tener, ¿no? Que es lo que enriquece el alma. Exacto. Y dice el Camino a Cristo, conságrate a Dios todas las mañanas. Todas las mañanas. Eso está en la página 49. Ese es nuestro primer trabajo. Nuestro primer trabajo. Ahora, mente, carácter y personalidad, el tomo 1, la página 15, refuerza este principio del Camino a Cristo y dice, mire, cada mañana conságrate tú mismo, alma, cuerpo y espíritu a Dios. O sea, la consagración no es solamente el lado espiritual, sino dice alma, cuerpo y espíritu. Así es. O sea, ya extiende el concepto de Camino a Cristo. Establece hábitos de devoción y confía más y más en tu Salvador.
Entonces entendemos aquí de que dedicar a Dios nuestros primeros pensamientos implica una reserva total, íntegra, Claro. íntegra a nuestro Dios. Dice en el libro de Jeremías: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo, Corazón. porque de todo vuestro corazón. Y siempre el principio bíblico es que debemos darle a Dios el primer, el mejor y el único lugar. Así el es. único lugar en nuestras vidas. Entonces, queremos ser cristianos o mayordomos de éxito. Démosle siempre a Dios El primer lugar. el primer lugar en nuestras vidas. Démosle el primer lugar en nuestras vidas. Vemos que en su niñez nuestro Señor Jesús destacó este principio también. Habían ido a la fiesta de la Pascua y recordamos que nuestro Señor Jesús se perdió, ¿no? Como que Jesús al regreso a su hogar se perdió Así es. y lo estuvieron buscando por 3 días. ¿Y qué es lo que Jesús les dijo cuando lo encontraron? ¿No sabéis que en los negocios, en los de, mi negocios padre de mi Padre debo estar? me es necesario estar? Esto es que la prioridad número 1 para Jesús era la comunión con su Padre. La comunión con su Padre. Siempre ha buscado Satanás distraer a nuestro Señor Jesús de su primer hábito. Claro. El hábito que su madre le había inculcado, que sus padres le habían formado. Y siempre buscó la manera de distraer a Jesús de su misión. Pero todos los poderes de las tinieblas no pudieron separar a Jesús de su Padre, Así es. porque Jesús formó el hábito de mantenerse totalmente conectado con Él. ¿Qué hacía Jesús todas las mañanas? Se separaba de sus discípulos y se colocaba en oración, en comunión con su Padre. ¿Qué es interesante? ¿Qué era lo que Jesús hacía cuando pasaba tiempo con su Padre? Dice en el libro del deseado de todas las gentes que el Espíritu Santo le comunicaba los deseos del Padre. Así es. Y él hacía la voluntad solamente de su Padre. Tenía un programa establecido. Un programa establecido para ese día. Y el Espíritu Santo era el que le conducía. Qué bendición, ¿eh? Exacto. Jesús se colocaba en las manos de su Padre. Ahora, esto nos lleva a pensar en nuestras propias vidas, ¿no? En Por nuestra supuesto. propia situación. El día de hoy tengo que tomar una decisión importante en mi vida profesional. Pero ¿qué tuve que hacer antes? ¿O qué hábito tengo que haber formado para que yo sepa qué decisión tomar todos los días? Porque nuestra vida es una suma de decisiones. Todos los días tenemos que tomar decisiones, unas Así más es. importantes que otras, unas que son para salvación, evidentemente. Así es. Entonces, es interesante qué hábito hemos formado para que nuestra vida sea una vida de dependencia, ¿no? Al punto de decir que el Espíritu Santo haga su voluntad, Claro. nos comunique qué es lo que necesita en nuestra vida. Un segundo hábito, el primero era el hábito de buscar a Dios en primer lugar. Claro. Otro segundo hábito muy interesante también, el de esperar el regreso de nuestro Señor Jesús. Uno de los principios en la mayordomía bíblica es el de la rendición de cuentas. Claro, claro. Usted sabe, apreciado amigo, hermano, que lo que usted tiene no es suyo. Lo que usted tiene le pertenece a Dios. Bueno, aunque digamos que es mío, No. sí, yo lo tengo, yo lo he adquirido, he trabajado arduamente para Claro. conseguirlo, no me pertenece. No le pertenece. Pero soy administrador. Administrador. Pero muchas veces se malinterpreta que el administrador es el dueño de algo. No es el dueño. Efectivamente. El dueño es Dios. Usted simplemente administra El recurso que Dios le ha dado. Administra los recursos que son de Dios. Pero usted administra con qué propósito. Y aquí está nuestro blanco de este punto. ¿Cuál es el objetivo de la administración? Cuando nuestro Señor Jesús contó la parábola de los talentos, ¿se le entregan los talentos solamente para que los mantengan quietos o para que pase con los talentos? Para que Vio la crezca. forma de que generaran utilidad. Utilidad. O sea, para que esos recursos crezcan,
Claro. les dé, a través del uso sabio, puedan crecer, Por supuesto. puedan tener Por eso Él dio a cada uno de acuerdo a la a la capacidad. capacidad, exacto, de acuerdo a la capacidad de la persona. Entonces, Fabián, ¿cuándo será que el Señor, o para nuestros amigos, ¿no? ¿Cuándo será que el Señor nos pedirá cuentas? Al final, en el momento en el que revise nuestro expediente. Caso, ¿no? Cuando nuestros casos sean pasados por el alto tribunal, nosotros tendremos que rendir cuentas de lo que hemos hecho con los recursos de Dios. Con nuestra mayordomía en general, desde Exacto. lo más pequeño hasta lo más grande. Exacto. Entonces, pero acá hay un punto muy central. Claro es que nosotros tenemos en cuenta de que es en el juicio donde nuestros casos van a ser revisados. Así es. Pero algo interesante es que nuestra vista, la vista de los patriarcas, estaba centrada en ¿qué? En las cosas en las celestiales. cosas celestiales, pero estaban centrados en un evento específico. La el segunda regreso venida de Cristo. El regreso de Jesús. Porque sabían que cuando Jesús regrese, iba a recompensar la formación de su carácter. Por supuesto. La formación del carácter. Y la formación del carácter, como hemos mencionado desde un inicio, son es los la suma de hábitos, la suma de los hábitos. Así es. Entonces, ¿qué tipo de hábitos tengo? Va a determinar qué tanto estoy esperando a Jesús. Claro. ¿Qué tanto estoy esperando a Si Jesús? estoy formando el carácter también. Sí. Porque puede ser de que yo esté mal utilizando los recursos de Dios, y entonces cuando yo pienso, el día de mañana Jesús viene, mis hábitos han determinado que tengo un carácter malo. Entonces, lamentablemente, yo me doy cuenta en ese momento de que si Jesús viene mañana, yo estoy completamente perdido. Yo estoy completamente perdido. Tengo un carácter deforme que no he reproducido en mi vida el carácter de Cristo. Entonces, el hábito de esperar a Jesús, Fabián, le da vida y sentido a la mayordomía, Por a la supuesto. administración. Entonces, cuando tú vas a un trabajo, tú no puedes esperar de que siempre el dueño, el amo, siempre esté fijando su mirada en ti. Claro. Para hacer las cosas buenas. Bueno, a veces esperamos que solamente a través de la supervisión podamos nosotros ser eficientes. Es el mal hábito que tenemos. Es un mal hábito. Solamente esperar que nos estén mirando para que hacer las cosas. Y personalmente no me ayuda esto. Claro. Porque a pesar de que estoy esperando de que recién en el momento de que hay supervisión me vean cómo me desempeño, pues finalmente yo me estoy perjudicando. Eso. Personalmente, ¿no? me hago daño solo. Exacto. Entonces, tener el hábito de esperar todos los días la venida de Jesús. Justo estudiábamos en la lección de esta semana que cuál es el deseo de cada cristiano, al igual que el apóstol Juan, ¿no? Cuando hizo su oración, sí, ven Señor Señor Jesús. Ese era el deseo no solamente de Juan. La Iglesia Apostólica esperaba con muchas ansias que Jesús vuelva por segunda vez. ¿Y cómo esperaban que Jesús regrese por segunda vez? Hicieron sus mayores esfuerzos. La Iglesia, Fabián, en aquellos tiempos, dice el apóstol Pablo, que llegó a todo el mundo conocido. Exactamente. O sea, cumplió el objetivo. Cumplió la misión. La misión. Pero no era todavía el tiempo de que Jesús iba a regresar. Entonces vea que cómo es que cuando nosotros tenemos en nuestra mente Jesús va a venir, Jesús va a regresar, entonces la vida como que cambia la perspectiva, ¿no? Claro. ¿Cuáles son mis hábitos? ¿Cuáles son los hábitos que estoy desarrollando para esperarle? Otro hábito es también el uso sabio del tiempo. Sabemos que el tiempo es un recurso muy que valioso. no retorna. No, ya pasaron casi una hora del tiempo en una actividad y eso no regresará. No regresa. Si lo hicimos bien, qué provecho. Pero si lo hicimos mal, bueno, es un tiempo que no retornará. Que no retornará. Se va la historia. Entonces, sabemos de que nosotros podemos hacer un mal negocio y perder dinero. Por supuesto. Pero trabajando puede retornar ese dinero. Un talento es posible perder, pero cuando usted insiste, se esfuerza, lo recupera. Así es. ¿No?
Por ejemplo, tocar un instrumento, si usted deja por un tiempo, Usted olvida. lo olvida. Pero si usted nuevamente practica, ese talento nuevamente retorna. Claro. Lo va a cultivar Lo va a cultivar. nuevamente. Pero el tiempo no. No, Es el único que ya no retorna más. no tiene El retorno. único que no tiene retorno. Entonces, si yo sé que es lo único que Dios me ha dado que no va a retornar, entonces nuestra mirada debería cambiar con respecto al tiempo, ¿no? Nuestros objetivos también. Nuestros objetivos deben cambiar. Teniendo en cuenta también, Fabián, de que nuestra vida es tan fugaz. Dice en el libro de Santiago que nuestra vida es como un vapor, ¿no? Sí. Que por un momento está, Y pero en un mientras momento se va aclarando el día, Desaparece. desaparece. Entonces, eso nos habla de que nuestra vida es fugaz. Tenemos un corto tiempo. Claro, nosotros, mirando el libro de Salmos, esperamos de que se cumpla la palabra de Moisés, ¿no? Dice, los más fuertes llegan a 80, pero los que menos a 70 años. 70, 60. Entonces, como que yo asumo de que muchos cristianos, muchos amigos que nos ven, siempre dicen, bueno, yo espero vivir hasta los 80, ¿no? Como que si la vida la tuviésemos Asegurada hasta ese momento, pero no. La muerte puede llegar... No respeta edad. No respeta edad. No respeta género. posición social. Sí, exactamente. Entonces, la muerte puede llegar hoy. En este instante. Y De repente entonces- ibas caminando, tropezaste y fue el final. Y fue el final. Mm, Entonces, no si estaba sé seguro. de que mi vida es tan corta, entonces debería preocuparme en qué estoy utilizando mi tiempo. Claro. ¿A qué le estoy dando la prioridad? ¿A qué le estoy dando la prioridad en mi tiempo? Palabras de vida del Gran Maestro, en la página 277 dice, nuestro tiempo le pertenece a Dios. O sea, no es suyo. No, me pertenece. Cada momento es suyo. Y nos hallamos bajo la más solemne obligación de aprovecharlo para su gloria. O sea, Así. deberíamos sacarle el jugo a cada segundo El para la mejor provecho. gloria de Dios. De ningún otro talento que Él nos haya dado requerirá más estricta cuenta que de nuestro tiempo. Interesante, Es así. porque cuando yo estoy en un trabajo, me doy cuenta de que si es que mi patrón me ha dado varios trabajos que hacer, pero yo sé que hay uno en específico, una actividad que es sobre la cual mi jefe va a tener más estricto juicio. Claro, lo va a supervisar, Lo va a supervisar mejor. detalladamente. Entonces yo tengo que enfocarme en ese, mayormente. No, claro, en todo, ¿no? Claro. En todo lo Tengo me que cumplir dijeron. con todas las responsabilidades. Pero tengo que a uno darle la prioridad. Por supuesto. Y entonces ese es el asunto del tiempo. Dice, Cristo consideraba precioso todo momento. Amén. O sea, Jesús no tenía un momento de ocio, ¿no? No tenía para nada. No tenía para nada. Siempre estaba ocupado y cuando nosotros vamos a la Biblia encontramos que estaba siempre ocupado. Y esto a veces hasta se pone uno a pensar que era gracias al enemigo. Porque dice que el enemigo se ocupaba de mantenerlo ocupado. Mantenerlo ocupado a Jesús. Le daba que hacer durante todo el día con la finalidad de fatigarlo, de cansarlo. Pero Jesús nunca irrumpió en su carácter, ¿no? Nunca. No se enojó, Nunca, sí. estuvo tranquilo. Siempre mantenía una pasividad. Entonces, y así deberíamos considerarlo nosotros. La vida es demasiado corta para desperdiciarla. Así es. Entonces, vamos con nuestro tercer hábito. Use sabiamente su tiempo. Use sabiamente su tiempo. Ahora, con esto no le estamos diciendo de que todo el día tiene que estar leyendo la Biblia. Todo el día hay que estar arrodillado, no. Claro, ahí hablamos de una palabra en la administración que es una palabra muy bonita, se llama equilibrio. Claro, eso. Porque si somos desequilibrados, pues la balanza va a subir de un lado y a bajar del otro. Entonces ya empieza el desequilibrio. Y cuando hay desequilibrio, si vamos en una unidad de dos ruedas, hay una caída. Una caída, exactamente. Efectivamente, un accidente. Entonces, no quiere decir esto que en nuestra mente no debe estar Dios, sí. Pero tenemos actividades que desarrollar. Por supuesto. El enemigo también nos quita una parte, ¿no? Nos hace dedicarnos a trabajos, el empleo que nosotros tengamos, a los hijos, a los alimentos, en tantas cosas que no se nos ocupa. Pero sabemos que la administración de nuestro tiempo. La administración de nuestro tiempo. Entonces, ¿qué hábito he formado yo?
Tenemos que nosotros tener en cuenta, para nuestros amigos que nos están viendo, que durante todos los días la gente me miraba algunos documentales, la gente altamente exitosa en su vida programa su día a día. Su día. Programa su día. Entonces la noche... Horarios establecidos para cada actividad. Para cada actividad. Entonces dice, una noche antes empiezan a anotar en un papel o en un planner su agenda. La agenda del día. La agenda del día. Entonces, nada va a distraer su mente porque tiene un objetivo trazado. Claro. Tiene compromisos que tiene que cumplir. Pero cuando yo no tengo un planeamiento, un programa, Cristo mismo tenía un programa, claro, lo acabamos de decir, Santo, ¿no? El Espíritu Santo le decía, ya poner el programa del día. Amén. Pero si es que nosotros no iniciamos consagrando nuestra vida a Dios, no tenemos ya el programa. Exactamente. No tenemos el programa. Entonces, cuando nosotros vayamos en el día a día, de hora en hora, habremos desperdiciado el tiempo. Habremos desperdiciado el tiempo. Es que no establecemos tiempo para cada actividad. Cuando no hacemos esto, entonces gastamos mucho tiempo en algo que no deberíamos haber gastado tanto. Con más rapidez, más eficacia y en menos tiempo. Y esto es algo interesante, ¿no? Porque cuando tú tienes un compromiso, claro, como que tu mente te prepara ya para ese compromiso. Sabes porque que tienes el hábito de cumplir, de ser puntual. Claro. Entonces tu mente te prepara para ese compromiso. ¿Alguien te quiere distraer? No. Tú tienes que cumplir con ese compromiso. Y efectivamente sucede eso, porque aunque te presenten una actividad que parece interesante, tú tienes un blanco. Sí. Y tú dices, no puedo. De verdad que me gustaría, pero este es mi blanco. Muchas gracias. Te fijaste un blanco, tienes que cumplir. Eso se llama responsabilidad. Responsabilidad, compromiso. Así es. Entonces, estamos viendo cómo es que la planificación tiene sus resultados. Y en especial... Y muy buenos resultados. Y buenos resultados. Entonces, ¿qué tipo de hábitos estás formando en nuestros amigos, ¿no? ¿Qué tipo de hábitos tienes tú? Imaginamos que en la vida no todo tampoco es bueno. Tenemos hábitos buenos y también tenemos hábitos malos. Pero el deseo de nuestro Dios es de santificación. Así es. De que todo nuestro cuerpo, alma, espíritu, espíritu, todo sea dedicado solamente para Él. Entonces tenemos que formar buenos hábitos. Tenemos que formar buenos hábitos para que eso desarrolle un buen carácter. Para que ello desarrolle, sea el resultado de un buen carácter. Bueno, vamos llegando ya a la parte final, Fabián, y solamente nos queda uno. Existen muchos más, ¿no? Si uno lee la palabra de nuestro Dios, va a encontrar mucho más y de repente va a haber otros momentos para seguir hablando de esto. Por supuesto. Pero hemos tratado de ver en algún plan algunos hábitos interesantes que me han parecido también por compartir. Sí, porque todo esto es con respecto a la administración. La administración, exacto. No olviden, mis amigos, que el objetivo es que usted y yo seamos beneficiados. A nosotros nos ayuda muchísimo cuando desarrollamos esto porque aquí estamos aprendiendo y un hábito es aprender. El hábito de aprender nuevas cosas. Y el cuarto que quiero compartir, el cuarto hábito que quiero compartir con ustedes es el de la autodisciplina o el dominio propio. Que a veces nos vamos por ahí. El apóstol Pablo ejemplificó esto con el caso de los atletas. Y él ponía de ejemplo esto porque el atleta de todos los deportes, podríamos decir, de todas las actividades humanas, es el que más necesita dominio propio. Para poder dar el rendimiento que se necesita. Exacto, dominio propio. ¿Por qué? Sabe la persona que se dedica al atletismo que para dar al 100% necesita cuidar su mente, por supuesto, necesita cuidar su alimentación, necesita cuidar su cuerpo, pero eso implica dominio propio, disciplina para hacer las cosas. Una de las cosas que más nos llaman a la atención en el tema de la disciplina es la puntualidad. Por supuesto. La puntualidad. Entonces yo veo una persona como que reincidentemente es impuntual, entonces yo sé, ya
sin necesidad de preguntar, que es una persona que no tiene disciplina. Exactamente. Que no tiene disciplina. Y sobre todo nosotros lo vemos como resultado en la vida espiritual, ¿no? Así es. Porque en mi trabajo, como yo sé que estoy con un jefe, estoy con los tiempos, yo puedo ser muy disciplinado, descuentos, ¿no? hay descuentos. Yo puedo ser muy disciplinado. Bueno, la disciplina es por el descuento. Exacto, pero es una disciplina Forzada. Que uno no la hace como resultado de un hábito. Claro. Como resultado de un hábito. Es obligatorio, es una imposición. Si no sucede, pues soy afectado. Exacto. Entonces, esto, mira, ¿cómo es que somos luego en la iglesia, ¿no? Cuando nosotros vamos a nuestros templos, y yo creo que este es un caso generalizado, que cuando abrimos los primeros momentos de la mañana, siempre cuántos empezamos, ¿no? Se pueden contar con la palma de las manos. Y la contraparte está cuántos terminamos. Ah, la puntualidad. La puntualidad no es una de las virtudes, ¿no? que por el momento tenemos. Así es. Entonces, la autodisciplina nos lleva a que la persona pueda tener una distinción, un discernimiento entre lo bueno y lo malo. Un atleta sabe qué alimentos son beneficiosos para su organismo y en consecuencia para los resultados de la acción. Porque ellos se preocupan por el resultado. ¿No? Y siempre el resultado que tienen es ganar. Exacto. Ese es el blanco. Entonces, la autodisciplina, el dominio propio, se logra con la práctica habitual. Correcto. Entonces, yo tengo, por ejemplo, la costumbre, imaginando, ¿no? Un ejemplo, yo tengo el hábito de consumir un alimento perjudicial, entonces yo tengo que autorregular con dominio propio. Por supuesto. Con dominio propio, en decir, cuando vea ese alimento, no. No. Con decir ese alimento, no. Bueno, la primera de repente se te va a hacer complicado. Difícil, porque estás ya tienes un hábito, habituado, estás a ello. O sea, tu cerebro ya está programado. Exactamente. Para satisfacerse por ese alimento. Correcto. Pero cuando nosotros le decimos no repetitivamente, entonces, como dices tú, cada vez te va a ser menos difícil decirle no. Claro. Cada vez te va a ser menos difícil. Entonces, Dios nos ha llamado hoy, amigos, a tener una vida santa. Por supuesto. Entonces, al llevar una vida santa, es una vida dedicada íntegramente a Dios. Entonces, hemos el día de hoy hablado de hábitos que redundan para salvación. Ahora, ¿es necesario hablar solamente de finanzas o de dinero? No. Porque es que no solamente se centra en eso. Entonces, estos hábitos que hemos tratado el día de hoy van a tener como resultado un mejor uso de nuestras finanzas. Claro, efectivamente. Usted hizo mención, disculpe que te corte, mi hermano, es que cuando uno habla de salud, habla de economía. Exacto. Porque si usted está enfermo, ¿qué está gastando? Dinero. Pero si usted está saludable, usted está generando una buena mayordomía de la salud, de los recursos. Entonces, mencionó algo usted importante, y es que cuando hablamos de mayordomía, no nos centramos solamente en la mente, en la parte monetaria. Bueno, siempre que se dice mayordomía, no, este va a hablar de plata. Sí o sí, este va a hablar de economía, y bueno, a mí la parte económica, a mí me va bien, yo estoy tranquilo. Pero no, esto va más allá. Exacto. No solamente es economía. Sí, entonces, para todos nuestros amigos, hemos entendido en esta mañana que si es que yo quiero tener buenos resultados en mi vida económica, en mi vida de finanzas, tengo que hacer uso de los hábitos que la Biblia me prescribe. Por supuesto. Porque la Biblia dice, mire, ¿quieres ser exitoso? Hay hábitos que yo aquí ya he escrito, ¿no? Nuestro Dios nos comparte a nosotros, ¿no? Claro. Conságrese todas las mañanas, mire mi segunda venida con prontitud. Hay otra, hábitos mira las aves del campo también. Exacto. Mira, la naturaleza nos da a nosotros también pautas. Exacto, nos da ejemplos de dependencia en Dios. Entonces, ¿cómo hoy día hemos logrado unir? ¿Cómo es que los hábitos espirituales
logran resultados en la vida material. Qué bendición. Logran resultados en la vida material. Y Dios no se equivocó. Para Exacto. nada. Entonces, he creado hábitos de levantarme muy temprano. No me va a ser difícil consagrarme a Dios en la mañana. Voy a tener tiempo. Exacto, porque estoy manejando bien mis tiempos. Pero si me es levanté que, temprano. Pero si es que yo tengo un hábito de levantarme tarde, toda la carrera. entonces, ¿qué momento voy a tener para consagrarme a Dios? No hay. No hay. Ya apenas abro los ojos y el trabajo me persigue, ¿no? Sí, el trabajo me persigue, el dinero, la responsabilidad con los hijos, la responsabilidad en el hogar, todo. Todo es una suma, y si es que no nos hemos preparado antes, no le miramos, no oramos, no leemos su Biblia, ¿qué resultado vamos a tener en el día a día? Al final del día, malhumorados, por allí viene alguien, nos dice algo y ¡pum! Estallamos. Estallamos. No tenemos dominio. No hay dominio propio. No tenemos dominio propio. Entonces recordemos, amigos, de que queremos cambiar nuestros hábitos. Como decía en un momento nuestro hermano Fabián, es difícil, pero no imposible, ¿no? es posible, ¿eh? Es posible cambiar un hábito. Es posible. Con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios. Es posible todo. Dios nos dé fuerza de voluntad para que nosotros podamos y decir, quiero cambiar este hábito que es peligroso para mi vida espiritual. Y en consecuencia en mi vida, como ya mencionamos, ¿no? En mi vida material. Entonces, esto es cuanto hemos tenido que compartir con nosotros, que deseando de que Dios siempre pueda prosperar la vida de nuestros amigos. Efectivamente, que Dios nos ayude. Y hay un texto maravilloso, Filipenses 4:13. Todo lo puede Cristo. Sí se puede. Así que buen ánimo para ti. Hemos llegado esta mañana a los hogares a través de esta programación, hablando sobre la administración. Porque no administramos solamente economía. Usted es padre, administra a sus hijos, administra tu hogar. Y allí hay que velar por la integridad de todos. Que Dios te bendiga, te fortalezca. Mi hermano Carlos, muchas gracias por estar con nosotros hoy día otra vez en el programa y compartir estos alcances que en realidad me llaman personalmente mucho la atención. Siempre que estamos en programa yo salgo fortalecido y con buen ánimo, y también establezco cosas que no había considerado. Claro. O sea, podemos nosotros seguir unas, pero cuando compartimos con otras personas hay otras pautas. Salimos beneficiados. Sí, y nos enriquecemos los unos y también los otros. Así que buen ánimo para ti. Queremos cerrar este espacio dejando las manos del Señor todo, mi hermano. Porque dependemos de Él, vivimos por Él y somos todo gracias. Gracias a Él. Así que si usted está allí en su hogar, está en su trabajo, dejamos todo en las manos al Señor. Acompáñenos a orar. Me gustaría, hermano, que usted nos dirija en oración en esta mañana. Amoroso Padre Celestial, que habitas y reinas en lo alto de los cielos, te agradecemos, Señor, porque en esta mañana nos has permitido acercarnos a ti a través del estudio de tu palabra, a meditar, Señor, en estos principios de tanta importancia como son el día de hoy, el tema de los hábitos. Padre Celestial, ayuda para que nuestros amigos, hermanos que en esta mañana se han dado cita a escuchar, tú los puedas hacer reflexionar en el papel que están desarrollando, si es que son padres o si es que son hijos, o en la tarea en la que están desarrollando. Ayúdanos, Padre Celestial, a crear hábitos que sean de tendencia solamente a glorificar tu nombre. Amén. Que los hábitos, Padre Celestial, que formen nuestro carácter, redunden para nuestra salvación. Amén. Padre Celestial, en tus manos de amor nos encomendamos en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.